Ok, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el asunto del capacitor de placas paralelas. O sea, cuál es su importancia y su característica, y más enfocado en sus características. Bien, primero que todo, aquí en este pequeño circuito se nota que está conectado una batería DC, corriente directa o voltaje fijo, a dos placas paralelas, las cuales no se pueden tocar. Por más que se acerquen, aquí uno puede manipular a qué tanto se acercan o no. Entonces, ese dispositivo, así como está, él puede acumular energía eléctrica. Sí, porque la batería que emite, la batería emite energía eléctrica. Entonces, aquí puedo mostrar, por ejemplo, línea de campo eléctrico. Entonces, la batería al inicio no se le pone, no tiene voltaje. Tú lo puedes a subir así. Entonces, ahí. Miren que una de las condiciones del concepto de capacitor es que la carga eléctrica no salte. O sea, aquí no puede saltar la carga eléctrica. O sea, aquí no puede saltar la carga eléctrica. Eso no se debe dar. ¿Ok? Esa es la primera condición. Así que lo que voy a mostrar es que aquí está quien ofrece la energía y él lo va a polarizar. Así que aquí, en esta que está aquí, en esta diapositiva, voy a mostrar primero, como lo que está aquí, un capacitor de placas paralelas. Voy a hacer dibujito rápido. Aquí, color negro. Entonces ponemos una batería de voltaje fijo, una batería DC, vamos a ponerla aquí, en esquema sistemático, y aquí un capacitor, bueno, sería cerámico, podría ser un capacitor cerámico porque no tiene polaridad. Los capacitores, hay unos que sí tienen, hay capacitores que sí tienen polaridad, o sea, tienen que conectarse en el negativo y el positivo respectivamente a la batería. Un ejemplo de eso son los electrolíticos. Eso, bueno, si pudiera ir a la escuela a hacer laboratorio, los vieran. Pero el electrolítico es muy conocido. Ok, vamos a poner un poquito más. Acá. Listo. Voy a exagerar un poquito el tamaño para poder a dejar un poquito para que se note. Entonces, dejarlo bien nítido. Listo. Entonces, acá está. Vamos a ver varias características importantes respecto al capacitor conectado a una batería de voltaje fijo. O sea, eso quiere decir que él mantiene su valor de voltaje. Vamos a dejarlo aquí. Listo. Bien, primero que todo, solamente recordando. Bueno, vamos a darle un poquitito para acá. Listo. Listo. Ok, entonces la batería de voltaje directo, hay que estar claro en el hecho de que su voltaje es fijo, y el lado más largo es representado, el lado positivo, perdón, es el de aquí. Positivo, y del otro lado aquí, negativo. Eso por un lado. Vamos a quitarle esto. Positivo. Y aquí negativo. Entonces, otro detalle es que recuerden que así como está conectado, la corriente eléctrica circula en esta dirección hasta que se cargue el capacitor. O sea, para que uno es conectado, vamos a suponer que el capacitor no tiene una desigualdad de carga, la dirección de la corriente eléctrica, no para donde va la carga eléctrica, es para acá. Así iría a la corriente mientras el capacitor está cargado. ¿Qué significa cargarse? Bueno, ya les he mencionado anteriormente que una batería DC, una batería de corriente directa, vamos a poner corriente directa, vamos a poner DC porque así se ve en los dispositivos, pero se tiene que tener que corriente directa. Aquí un capacitor que la batería DC se puede interpretar como la parte positiva como un lugar que está carente de electrones. Y el extremo negativo se puede interpretar como un lugar que está abundante de electrones. O sea que si cuando se pone, o sea, construye una malla, una línea de conducción, la batería va a buscar el equilibrio. O sea, que salga carga eléctrica, ese es el otro detalle, ponerlo en otro color. Que salga carga electrones, pues, de este lado, intenten compensar lo que está de este lado, que está carente pero
la dirección matemática, la corriente eléctrica o el flujo de carga eléctrica es en sentido opuesto. Eso hay que tenerlo claro en circuito para poder que todos los problemas salgan bien. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿qué significa que cuando se conecta a un capacitor y aquí no pueden saltar la carga? Porque aquí recuérdense que ahí la carga no puede saltar por aquí. La carga no puede saltar. Eso es fundamental para que tenga sentido el asunto de los capacitores. Si no, no tiene ningún sentido. Vamos a ponerlo rojo. Aquí, la carga ahí no puede saltar. ¿Ok? Si salta ya no es un capacitor. ¿Ok? Así que él queda polarizado. Como aquí está positivo, este lado va a quedar positivo y por ende este lado va a quedar. Bueno, vamos a cambiar eso. Estar un poquito en el formato. Entonces, él queda polarizado según cómo es la batería. ¿Ok? Ese es el asunto. Bien, entonces, claro, ya dije el término capacitor y estoy hablando de que acumula carga eléctrica, así que él tiene que tener unas características para contener carga eléctrica. Sí, porque vamos al simulador. ¿Y qué pasa aquí? Las cositas que están de colores, esas cositas que están de colores ahí son carga eléctrica. Vamos a suponer las que están así vamos a suponerlo así. En puntos rojos serían carencia de electrones. Y los que están así en azul sería exceso de electrones. Así que por ende, ahí va a haber un campo eléctrico. Vamos a mostrar aquí línea de campo eléctrico. Ahí está. Entonces ya lo hemos dicho. Es como si fuera la carga positiva está de este lado. La carga positiva está de este lado. Y aquí la carga negativa. Eso debido a la polarización de la batería. O sea, la batería polarizó, o sea, impuso una carga positiva neta de un lado y una carga negativa. Si hacemos que el modelo es que de la carga positiva salga a la línea de campo eléctrico y en las cargas negativas entre la línea de campo eléctrico. Pero el problema es que ahora hay una distribución continua de carga. Bueno, entre comillas, pues, porque sabemos que la carga no tiene unos valores continuos, sino discretos, pero son tan pequeños que aparentan continuos. Así que no se puede asociar a un solo punto. ¿Okay? Ese es lo primero que hay que ver. La carga eléctrica no salta, entonces la batería lo polariza, estamos hablando solamente de baterías DC, de voltaje fijo, entonces genera un campo eléctrico entre las dos placas. Entonces, bueno, tú dices, bueno, pero aquí ¿dónde queda la energía entonces? Ok, entonces ahí queda el siguiente detalle. Hay una energía acumulada ahí, una energía acumulada debido a la carga aquí. A ver si lo puedo con otro simulador. No, vamos a verlo. Voy a abrir otro simulador y se los voy a dejar. El link. Pues a ver solamente lo que la energía que ha acumulado. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitar todas estas cosas. Este es otro simulador para no confundirlo, pero este va a ser más cualitativo, más para de montar cosas. A mí me interesa el otro para ya hacer las mediciones que se van a hacer hoy. Vamos a quitar la bombilla mejor. Esta que está perfecto. La bombilla. No copié el link, se me fue. Bueno, no sé si pueden abrirlo. Me preocupa que no puedan abrirlo ya. Así que voy a dejar el link de nuevo en el chat. Aquí. Bien, voy a dejarle un segundo link en el chat. Vamos a copiarlo. Vamos acá. El segundo link es para ver de manera cualitativa, pues, lo de la acumulación de la energía. Vamos a cerrar aquí. Bien, en esta que está aquí vamos al de que dice bombilla. Entonces voy a hacer lo mismo que hice antes. Bueno, de forma arbitraria voy a dejar estas cosas, las dimensiones de qué tan grandes son las placas esas y qué tan lejos están. Eso no importa tanto. Pero voy a de nuevo regresar al hecho de ponerle, pues mire que puedo cambiar la polaridad. Me interesa que, vamos a poner que la parte de arriba sea positiva. Es más conveniente así. La parte de arriba, bueno, para no manipular tanto eso. Entonces, no vamos a ver la parte de gráfica que dice aquí, eso lo voy a explicar yo después. Aquí está la línea de campo eléctrico. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué se está viendo aquí? Bueno, que hay unas líneas de campo eléctrico generadas entre las dos placas paralelas.
la carga eléctrica no puede saltar porque si la carga eléctrica salta o se desplaza a lo largo entre esas dos placas, ya no es un capacitor, pierde esa característica. No sé qué es, pero eso no es. Tiene que mantenerse una enfrente a la otra sin poder saltar y solamente lo que hay entre ellos es un campo eléctrico. Entonces, miren, voy a desconectar esto que está aquí. Ahí está. Mira, aquí se puede desconectar con el siguiente simulador que les mandé. Y después se puede conectar al bombillo que está acá, ¿ven? Vamos a conectarlo, miren cómo lo consume hasta que se desaparece todo lo que se acumuló aquí. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Vamos a ponerlo más cerca y más ancho. Bueno, eso es solamente un detalle. Después yo explico ese detalle. Pero el asunto es que hago lo mismo. Lo cargo, porque carga quiere decir que si le estoy dando algo así, quiere decir que, mire, ¿ve? Independientemente la batería queda. Ahora tiene una energía ahí. Sí, porque ¿cómo hago para encender el bombillo? Bueno, para encender el bombillo vamos a conectarlo ahora, va a durar más tiempo un poco, porque mire que parece que tiene como más carga. Se aprecia ahí lo que está pasando. O sea, lo que quiero que vea es que la energía acumulada en el capacitor se hizo en forma de campo eléctrico. ¿Ok? Sí, porque las resistencias solamente consumen, ellas no acumulan nada. Eso fue lo que vimos. La batería siempre es un dispensador de carga eléctrica, pero el capacitor tiene la característica que la energía la acumula en forma, porque en el caso de la batería, puede ser, en el caso de una batería así, una pila seca o algo así, o incluso una pila que utiliza ácidos y ese tipo de cosas, utiliza un potencial químico para funcionar. No. El capacitor está utilizando energía que tiene acumulada en forma de campo eléctrico. Eso es lo primero que tienen que saber. Vamos a regresarla aquí. Y miren que esto, bueno, miren que duró más cuando se acercó. Bueno, esas son unas características. Entonces, miren que cómo es la acumulación de la energía depende de cuánto de la geometría del capacitor, el tamaño de las placas, porque si hago lo mismo ahora, vamos a conectar aquí, dice energía almacenada, vamos a poner aquí energía almacenada. Miren lo que pasa cuando yo las alejo o cambio el tamaño de la superficie de esas placas. La energía, la que está en línea verde, vamos a quitar esta cosa. La energía que puede acumular, aquí la energía almacenada que está en línea amarilla, ahí está en picojoule. Miren que cuánta energía, porque la batería, él sigue conectado a la batería, sigue sometido al voltaje de la batería. Pero dependiente de cómo sea ahora la geometría de las placas, ya sea qué tan anchas son o qué tan lejos están, está relacionado con la energía que acumula el capacitor. Y se refleja de forma empírica, pues, como experimento aquí cuando lo conecto al bombillo. ¿Me explico? Entonces, en primera esencia, un capacitor es un acumulador de energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Vamos a decirlo así, de forma sencilla. Espera que se descargue y avanzo. La parte que me interesa hoy es conceptual. ¿Ok? Bueno, ahí se va a quedar. Eso evidentemente, cuando él alcanza, cuando se descarga, quiere decir, porque por aquí fluyó la corriente, la energía, la carga eléctrica. Miren que ahora las dos placas quedan al mismo potencial eléctrico. Bueno, aquí no sé si puedo poner un voltímetro. Aquí hay un voltímetro. Vamos a ponerlo aquí. Por última vez a conectar aquí. Aquí se puede poner un voltímetro. Aquí está el voltímetro. Entonces yo lo conecto. La batería tiene, vamos a ver la batería cuánto es que era. La batería, tú lo conectas ahí. La batería son 1.5 voltios. Una batería como si fuera una AA. Vamos a conectar aquí el capacitor. Vamos a conectar aquí el capacitor. Lo conectamos acá. Desconectamos el bombillo y conectamos la batería. Entonces ahí, claro, el capacitor ahora tiene 1.5 voltios. Ok, muy bien. Entonces, claro, cuando lo conecto acá, recuerda que 1.5 voltios de diferencia potencial. Yo no sé cuánto potencial hay en una placa. Si lo conectas ahí y dice 1.5 voltios, solamente es la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, lógicamente, ¿qué ocurre cuando se descarga, cuando se descarga el capacitor y se ha consumido toda su energía que había acumulado? Bueno, las dos placas, como se puede apreciar, para hasta que ocurra el efecto, las dos placas entonces han quedado al mismo potencial eléctrico, o sea, cero diferencia potencial. Tiene el mismo potencial cada uno. No sé cuándo tiene cada uno, pero es la misma. Y hasta que se acabe, bueno, casi va a ser cero en algún tiempo.
Listo. Prácticamente cero ahí. ¿Ok? Bien, entonces vamos a regresar acá y vamos a escribir. Primero lo que voy a escribir es que, como algunas nociones, pues, de forma intuitiva, bueno, el capacitor se puede entender también, interpretar, puede entender como un acumulador, porque hace muchas más cosas que ese acumulador de energía eléctrica en forma de campo eléctrico. O sea que no es igual una pila seca o una pila que usa líquido, ese tipo de cosas, es diferente. Porque él está acumulando, pero solamente depende del campo eléctrico ese, que acumula y las cargas no puede saltar. Vamos a ponerlo así. Bueno, yo creo que ahí estamos bastante bien. Listo. No voy a poner más nada de eso. Eso por un lado. Entonces, bueno, no sé si empezar una vez a describirlo. Bueno, voy a empezar a escribir el capacitor. Para ver otro detalle. Ok, voy a empezar a describir el capacitor, pero en otra diapositiva. Bueno, voy a escribir el último detallito que acabo de ver en el asunto ese. Cuando las placas, perdón, cuando las placas tienen una diferencia de carga, cuando las placas tienen una diferencia de potencial, potencial eléctrico, implica que está cargado, implica que está cargado. Este es el siguiente detalle. A ver las nociones primero. Sí, porque yo no sé cuánta carga puede tener un lado, puede tener mucha carga eléctrica, pero se habla de cargado cuando hay una diferencia de carga, una diferencia potencial entre ambos. O sea, eso implica también que tiene diferentes cargas eléctricas. Eh, Otra noción más antes de pasar directamente a ver lo de la capacitancia. Bueno, vamos a entrar entonces en detalle en este que está aquí. En este que está aquí. Porque ya vimos que acumula energía, acumula una diferencia de carga, por ende una diferencia de potencial eléctrico. Sí, pero ¿qué tiene que ver entonces? Porque aquí, por ejemplo, dice dieléctrico, mire lo que puedo pasar. Yo puedo poner donde está el campo eléctrico, ahí está el campo eléctrico de por medio, vamos a meterle campo eléctrico, y voy a meterle un material no conductor, ese se llama dieléctrico, ¿ok? El dieléctrico es un material no conductor, hay que estar claro en eso. Se le puede introducir se le puede introducir un material aislante llamado dieléctrico entre sus placas con el fin de variar sus características. Como acumulador de energía, como acumulador de energía en forma de campo eléctrico. Tiene las características más a grosso modo, más generales. Se le puede introducir un material aislante llamado dieléctrico entre sus placas con el fin de variar sus características como acumulador de energía en forma de campo eléctrico. Muy bien, energía eléctrica, ¿no? Energía
eléctrica, bueno, lo puedo utilizar de otra forma. Bien, entonces, claro, vamos a poner aquí un capacitor un poquito más grande. Sí, porque yo pudiera aquí al capacitor de placas paralelas, vamos a meterle aquí. Vamos a ver este. Listo. Entonces aquí puedo introducir un dieléctrico. Vamos a poner una plaquita, no sé qué color, tal vez. Bueno, vamos a poner como si fuera un gris. Este que te quita perfecto. O sea, aquí, un material no conductor de electricidad, aquí, ese se llama dieléctrico. Y al uno introducir eso, uno modifica las características. Este color como que no se nota mucho. Vamos a poner mejor este. Ese se llama dieléctrico. Dieléctrico. Voy a ponerlo en rojo porque si no, todo eso va a ser no se va a confundir, eso se puede confundir. Aquí está ese dieléctrico. Listo. Después se va a ver lo que modifica el dieléctrico o no. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ahora voy a escribir, vamos a ponerlo aquí. Bueno, aquí son características generales. Un capacitor, características generales. Características generales. Algunas características generales, más bien. Algunas características generales. Algunas solamente. Listo. Bien, entonces, en la siguiente diapositiva lo que me interesa describir es de qué depende su capacidad de acumulación de energía. Vamos a ponerlo así. Bueno, ¿de qué depende? ¿De qué parámetros? ¿De qué parámetros depende la acumulación de carga eléctrica y energía? De carga eléctrica y energía eléctrica. Listo. Esta diapositiva la voy a orientar a eso. ¿De qué parámetros? ¿De qué parámetros depende la acumulación de carga eléctrica y energía eléctrica en un capacitor? En un capacitor. Recuerda que este es de placas paralelas. Hay de varios estilos, pero este en particular de placas paralelas me parece el más sencillo y más didáctico y da bastante información. Bien, entonces voy a tomar la molestia de hacer las placas de un capacitor. Voy a ponerle qué color es aquí. Ponerle como blanco, pero vamos a poner un color que se aprecie más. Negro los bordes. Y aquí como celeste, para que resalte a la vista. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y listo. Entonces vamos a copiar esto, pegarlo acá. Entonces, claro, aquí está ya tengo de antemano, debo saber cómo es la situación cuando se conecta. Entonces,
Vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que ya está cargado. Bueno, vamos a poner una batería porque si no, no se va. Positivo acá arriba, negativo acá abajo. Está conectado en la parte superior. Y aquí conectado en la parte de abajo. Vamos a acomodarlo bien porque esto debe entenderse clarito. Ay, Dios mío. Listo. Listo. Entonces, esta plaquita que está aquí, vamos a meter aquí en el centro. Perfecto. Esta que está aquí, vamos a copiarla y pegarla. Y estaba para acá. Listo. Bueno, ya, yo creo que es justo, es necesario. Ya queda clarito ahí. Entonces, acá entonces, ya lo dijimos, este es positivo, este es negativo. Un poquito más grande. Y también aquí. Listo. Así igualito queda polarizado del lado allá. Así que lo que voy a hacer, así igualito queda del lado de acá. Así que todo esto que el lado que está en la parte superior es positivo. Voy a poner unas cuantas de esas para no perder más tiempo en eso. Ya sabemos que, eh, bueno, unas 3 basta, unas 4 basta. Igualmente acá abajo es algo así. Vamos a poner algo así. Ya se sabe cuál es la situación de la carga acumulada. No requiere decir tanta cosa. Entonces, como ya sabemos de las clases anteriores, el campo eléctrico sale de la parte de arriba y llega a la parte de abajo. ¿Ok? Intentar dibujarlo lo más rápido posible. Así que voy a... Bueno, ya sabemos que el campo eléctrico va así dirigido de aquí a acá. Recuerda que la carga eléctrica no puede saltar. Si salta ya no es un capacitor. Bueno, yo creo que ahí está perfecto. Y ahora pongo dos parámetros. Voy a poner dos parámetros. Uno, la superficie de la placa. Debe ser la misma superficie para ambas. Y la distancia entre las placas. Entonces vamos a poner, primer parámetro, vamos a ponerle aquí en este signo, la A. A entonces sería el área entre las placas. Vamos a ponerle en otro color que no he usado, este azul. Entonces, este es el área de las placas. ¿Okay? Igualmente en la parte de abajo, tiene la misma área. Tiene la misma área. Y aquí la distancia entre las placas, vamos a llamarle D. Entre la distancia entre las placas, vamos a llamarle D. Entonces, aquí está la distancia entre las... Aquí vamos a darle aquí la letra D. Ahí está. ¿Por qué hago eso? Porque ahora me interesa decir de qué depende eso con respecto al medio. Entonces, claro, aquí el campo político está pasando, puso aquí en este caso se puso al vacío, en este caso se puso al vacío, en este caso. Entonces, lo que voy a hacer es una superficie gaussiana. ¿Cómo la haría? Vamos a hacer una superficie gaussiana que sea justamente formado por esto. Voy a ponerla de color amarillo.
Vamos a construir una superficie gaussiana que sea justamente del mismo tamaño, que esa que te quiero poner entonces, una superficie gaussiana que vaya, que rodee todo el capacitor y pase justamente sobre los bordes de la placa. Vamos a ponerlo todo. Y de forma entonces de rectángulo. Ok, sería aquí. Ok. Entonces, ¿qué vimos? Es una superficie gaussiana. Superficie gaussiana. Superficie gaussiana. O sea que su característica que es una superficie cerrada no existe. Abstractamente, concretamente no existe, es una representación abstracta. Entonces, aquí está, es la que está de amarillo. Vamos a representarla de amarillo también, para que se vea. Es esto que está aquí. Eso de amarillo es una superficie gaussiana. Mire que es justamente del tamaño del capacitor y está justamente en las placas. Entonces ahí voy a aplicar la ley de Gauss. Entonces parto entonces de la ley de Gauss. Vamos a partir de acá. Ley de Gauss. Porque ¿qué es lo que me interesa? Quiero utilizar las características de la ley de Gauss para intentar interpretar las características de los parámetros que definen el capacitor para ver qué tiene que ver eso con la acumulación de carga eléctrica y energía eléctrica sobre él. Entonces, lo primero sería escribir el concepto de la ley de Gauss, que sería acá el flujo total. Aquí lo más rápido que pueda. Aquí está el flujo total del campo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Claro, epsilon sub 0 si se trata del vacío. Eso debería de recalcarlo. Si se trata del vacío. Si el campo campo eléctrico, pasa por el vacío, atraviesa el vacío. Si el campo Este voy a recargar, voy a dejar todo claro. No me interesa estar resolviendo problemas sencillos hoy, sino que se entienda de qué se trata esto. O sea, que esa excelencia cero pudiera cambiar, Así que vamos a empezar aquí el asunto. Mire que pasa lo mismo que pasó con el caso del cubo. En el caso del cubo solamente hay dos caras, que no son. Ahora en el caso a ver si lo tengo por aquí. Tío, que va a pasar igualito que el caso que empezamos, creo que era, a ver si lo consigo por aquí, creo que era este. Este no. Igualito que el caso este que está aquí. Igual a este caso que está aquí, ¿ven? Era el campo eléctrico atravesaba un cubo, el campo eléctrico era uniforme, porque aquí en el simulador se aprecia uniforme, aquí se ve uniforme. Tiene que viene en una sola dirección y parece que mantiene el valor de campo, pero se mantiene la dirección y la magnitud debe ser muy similar. Entonces, aquí ¿qué se hizo? Aquí solamente dos caras fueron diferentes de cero. El flujo, solamente dos. Era esta que está aquí, que ahí entraba el campo eléctrico, ahí la atravesaba. Y también del lado de acá. Todo lo demás era cero porque era perpendicular la superficie de la cara del cubo y la dirección del campo. Mire que aquí está inclinado. Aquí sería el de la parte superior y la parte inferior. Ahora serían esas dos que están ahí. ¿Ok? O sea que en ese caso
la de arriba, no sé cómo ponerlo para no, bueno, vamos a ponerlo, vamos a pintar, eso no importa, me tocará pintarlo. Solamente la parte de arriba, que mide el campo eléctrico va hacia abajo y la superficie, como es gaussiana, va hacia arriba. Y lo mismo pasa abajo, todos los demás caras del cubo, el campo eléctrico es perpendicular, así que ahí son nulos. Espera, ahí me equivoqué. Pues mire que está tan cerrado que es muy difícil distinguirlo uno del otro. Entonces, aquí en la parte de abajo hay un flujo de campo eléctrico que sería el campo eléctrico por el área de la superficie. Así que vamos a poner aquí. Aquí sería flujo, voy a escribirlo directamente, pero flujo, vamos a poner un detallito importante. Aquí flujo total. Eso no lo puse, flujo campo eléctrico total. Eso es lo que caracteriza la ley de Gauss. Que el flujo total del campo eléctrico, eso está como muy exagerado, voy a poner más una T más pequeña. Total, total. Entonces acá voy a separar solamente dos caras, igual que allá. Entonces aquí sería dos flujos. El flujo de campo eléctrico inferior, en la parte inferior, abajo, a poner abajo, es igual a el campo eléctrico dentro del capacitor por el área. ¿Ok? Entonces ahí sería, vamos a poner un color diferente. Aquí, esto se refiere aquí. ¿Ok? Entonces acá sería, pero aquí miren que aquí es positiva. Por el campo eléctrico va hacia abajo, el campo eléctrico va hacia abajo. No sé si puedo ponerlo. Sí, el campo eléctrico, miren que va hacia abajo. Vamos a poner más flechas de esas rojas, solamente recordando. Sí, porque estas flechas de campo eléctrico van hacia abajo. Aquí está el campo E. Pues ya dije que la batería lo polarizó. La batería polarizó que la placa de arriba sea positiva. Así que de ahí sale la carga, el campo eléctrico. Es el modelo matemático. Entonces ahí ese es el campo E. El campo E, el cual es una cantidad vectorial, pero yo lo estoy omitiendo la parte esa porque de ahí va a salir ese es el campo eléctrico. Ok, entonces ahí, ese es el campo eléctrico. Listo. Ahí está el campo eléctrico. Ese es el campo eléctrico ahí adentro. Bien, entonces, en la parte de arriba, es la misma situación, vamos a copiarlo y pegarlo, pero voy a resaltar lo siguiente, voy a poner arriba, arriba. Voy a poner primero A mayúscula, para que se distinga, y aquí abajo, en la cara de arriba y en la cara de abajo. Pero miren que aquí la superficie gaussiana es, a poner en azul, como hice en los casos anteriores. Aquí la superficie gaussiana es hacia arriba. Esta es la A. La dirección de la superficie es hacia arriba y aquí la dirección de la superficie es hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en la parte de acá arriba, viene que va en sentido opuesto. Aquí sería negativo y aquí sería positivo. Porque es como si fuera la superficie gaussiana. Y miren que está al límite, ahí mismo está la carga. Ahí mismo está la carga. ¿Me explico? Está un caso límite que justamente puso la superficie gaussiana sobre la misma placa. Así que está un poquito difícil distinguirlo para el caso de acá. Vamos a hacer lo siguiente. Me quita esto que está aquí. Listo.
Listo. Ok. Entonces aquí va a pasar una situación. Aquí va a haber un flujo eléctrico, va a haber dos clases. Un flujo eléctrico. En la parte de arriba, poner arriba primero, arriba, más un flujo eléctrico en la parte de abajo. Flujo eléctrico en la parte de abajo. Entonces lo primero. Claro, después lo puedo reemplazar. Pero aquí otro detallito muy importante. ¿Hay carga encerrada o no? Bueno, la superficie gaussiana parece que está justamente en el mismo borde, parece que la carga estuviera ahí mismo. Sí se pudiera decir que hay carga eléctrica. Sí pudiera decirlo. Entonces, habría carga, en la parte superior habría carga positiva y aquí abajo habría carga negativa, porque yo voy a decir, bueno, en la parte de arriba total hay una positivo Q neta y abajo hay una carga negativa Q neta. ¿Ok? Tiene la carga total en la parte de abajo, aquí, y aquí una carga total en la parte de acá. Voy a ponerlo aquí, creo que se puede. ¿Sí? Porque eso es lo que está imponiendo la batería. Hay que estar claro que la batería pues que es una fuente de carga. Entonces, en la parte de arriba, voy a decirlo así, hay dos cargas. La carga que está, porque la carga encerrada, ¿cuál va a ser? La carga encerrada va a ser, en la parte de arriba, hay una positivo Q, el capacitor, y en la parte de abajo es la misma. El desequilibrio es el mismo, es generado. Entonces, aquí yo pudiera hacer dos cosas. Aquí yo inmediatamente pudiera hacer otra cosa. Yo pudiera separar esto. Sí, porque aquí me voy a poner arriba, pongo lo que está acá, el flujo. El flujo de arriba es negativo, el campo eléctrico y la superficie de la placa en la parte superior. En la parte de abajo, lo mismo solo que positivo. El mismo campo eléctrico y la superficie de la placa. Hago que las dos placas sean ambas placas sean del mismo tamaño. Entonces, claro, esto que está aquí lo puedo separar, ¿no? El mínimo común, este denominador común. Así que sería positivo la carga de la parte superior entre epsilon sub 0. Bueno, va a ser epsilon sub 0 todavía porque no se la metió entre las placas. Y por otro lado sería negativo la carga de la parte inferior entre epsilon sub 0. ¿Ok? Esta es la trama. Pero claro, sabemos que esto va a ser cero, evidentemente. ¿Por qué? Porque los dos flujos son idénticos y entonces que esto que está aquí también sería cero. Los dos lados serían cero. Pero hay un planteamiento interesante aquí. Miren que están relacionados. Está muy relacionado. Esto, vamos a ponerlo aquí. Esto es referente, vamos a poner un poquito más abajo, porque esta parte es crucial. Esto que está aquí es lo que ocurre con la placa en la parte superior. Y esto que está aquí, estas dos, pues este flujo y esto es lo que ocurre en la parte de abajo. Vamos a poner así, entonces, esta es la parte de arriba y esto es lo que pasa en la parte de abajo. Muy importante mencionarlo. Aquí también. ¿Ok? Esto es lo que parte o sea, yo pudiera separarlo, pero cuando lo separo me voy a dar cuenta de la siguiente situación. Cuando lo separo, eso lo puedo separar. Vamos a separarlo de la siguiente forma. Vamos a tener que continuar acá. Bueno, voy a llegar hasta este concepto y voy a la siguiente, hasta aquí. Voy a tomar esto que está aquí y voy a continuarlo acá, pero voy a pegar el capacitor y todo lo que se ha hecho, todo lo que he hecho aquí. Todo lo que hice aquí, voy a copiarlo y continuarlo en la otra diapositiva para dar una secuencia. Espérense, voy a tener que borrar esto que está acá.
Ahora sí. Sí, porque ahora esto que está aquí, yo lo continúo acá y lo voy a separar. Esta cosa que está aquí. Eso no es problema. ¿Ok? Entonces, voy a separarlo aquí. Sería el primero, la parte de arriba, lo referente a la parte de arriba, negativo, el campo eléctrico. Mira que lo pongo todo escalar porque como son paralelos, se puede quitar la dirección vectorial. Es igual a positivo, la carga en la parte superior entre epsilon. Por mientras, sub cero porque no se le ha metido nada. Ahora, en la parte de abajo, esta es la parte de arriba, referente a la parte de abajo, miren que va a dar algo muy similar. Aquí va a dar entonces positivo, A igual a negativo, la carga en la parte inferior, perdón, entre epsilon. Y la carga en la parte de arriba y abajo debe ser la misma. ¿Okay? Entonces, ahora sí, placa de arriba, placa de abajo. Placa superior, perdón, aquí. Placa superior y aquí la placa inferior. Placa inferior. La carga es igual en magnitud de ambos lados. La carga en ambas placas es igual en magnitud. En magnitud, pero de signo opuesto. Ahí está. La carga en ambas placas es igual en magnitud, pero de signo opuesto. Ahí está. Miren que es la misma cosa porque el campo eléctrico es el mismo. El tamaño de la placa es lo mismo. Así que aquí da igual agarrar cualquiera de las dos formas. Las dos son equivalentes porque si multiplico por -1 aquí, obtengo la de acá. O sea, poder agarrar cualquiera. Así que voy a tomar, por ejemplo, esta que está aquí. Vamos a tomar esta que está aquí. No importa, las dos dan igual, porque tú multiplicas por -1. Tomar esa que está aquí y hacemos una pausa aquí. Nos detenemos aquí y vemos lo siguiente. Ahora veo que, por ejemplo, el campo eléctrico deriva, en este caso, pues, este campo eléctrico deriva del gradiente del potencial eléctrico. O sea, que eso que sería, que ya los dimos antes, pero voy a ponerlo de forma más sencilla. El campo eléctrico como vector, vamos a poner la flechita, es igual a negativo el gradiente. Vamos a poner el gradiente, no sé dónde está esa cosa. Aquí está, el gradiente. Gradiente del potencial eléctrico. O sea, eso ya lo sabemos, es algo sabido. Pero en términos sencillos, para una sola dimensión, esa es la dimensión Y, que sería, porque miren que va vertical hacia abajo. Aquí yo puedo escribir lo siguiente, que el campo eléctrico, desde el punto de vista escalar, puedo escribir que como es Y, el campo eléctrico es igual a negativo, la diferencia potencial sería la diferencia de potencial entre la distancia, entre la diferencia de Y, cuando cambió porque aquí va hacia abajo. Esto que está aquí arrastraría esto. Pero esto por consecuencia. Y esto podría ser al mismo tiempo, como es una sola componente. Entonces la diferencia potencial va a ser directamente el voltaje del aparato
o la que le impone la batería, o que muestre el voltaje sobre entonces hay que tener que diferencia potencial sería el voltaje sobre el capacitor. Se tiene que entender, se tendría que interpretar, para evitar la complicación de interpretar, que diferencia de potencial en las placas del capacitor. Entonces, ¿qué sería? Se tendría que interpretar que la diferencia potencial en las placas, tendría que interpretar que la diferencia de potencial en las placas del capacitor sería el voltaje sobre sobre el mismo. Sería el voltaje eh, sobre el mismo. El voltaje que posee, el voltaje sobre el mismo. El mismo. No sé si se comprende ese concepto. Pero igual a hacer lo siguiente. Aquí puedo ver una cosa, algo más sencillo, de repente sí es más complicado eso. Aquí dice que el campo eléctrico, que está, la magnitud de ese campo eléctrico, si le damos la parte escalar, porque voy a verlo hacia abajo, sería el voltaje que ha adquirido porque si tú agarras un dispositivo medidor, como hacemos en los laboratorios, si tú agarras un dispositivo medidor, aquí por ejemplo, agarras esta cosa, no sé, aquí no hay medidor, bueno, aquí parece que no hay medidor, a ver, aquí hay uno, ¿ves? Aquí hay un medidor. Cuando tú agarras un dispositivo medidor y vas al laboratorio, él no está viendo el potencial en un punto, él ve más la diferencia de potencial. Así que para evitar ese problema, aquí en vez de decir eso, vamos a decir directamente V. Entonces hay que entender que si se trata del voltaje del capacitor, no es el voltaje en una placa o debido a las cargas, sino la diferencia de potencial entre los extremos. Así que aquí esto se podría convertir de nuevo en algo mucho más sencillo, que sería el voltaje, el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico sería la diferencia potencial, que vamos a entenderlo como V directamente, y ese camino Y es la diferencia de distancia, de distancia, pues. Aquí sería entonces la distancia entre las placas, ahí sería D directamente. Entonces, miren que hasta aquí puedo hacer una combinación de dos cosas. Puedo combinar esto que está aquí con esto que está acá, los dos resultados. Así que voy a hacer lo mismo que hice acá, lo voy a hacer aquí. Estoy sacando los resultados, pero nada más que me traigo esto que está aquí. Voy a traerme esto que está aquí. Muy bien. Esto lo quito. Porque ahora estoy trayendo los resultados, todo lo que he podido y trayendo poco a poco. Así que aquí, al final llegué a esto utilizando la ley de Gauss. Vamos a copiar estos dos. Copiar. Y vamos a mezclarlos acá. Entonces, escribimos lo siguiente. Vamos a escribirlo así, en la parte superior aquí. El campo E como gradiente de V. Ese del lado de acá. No sé si se vea. Esto es consecuencia de esto. Lo que dimos anteriormente. Ahí está. Y acá, debido a la ley de Gauss. Aquí pone aquí, debido a la ley de Gauss. Debido a la ley de Gauss. Listo, entonces vamos a combinar eso. Vamos a quitar ese campo eléctrico. Este aquí lo introduzco acá. Entonces estos dos van a generar lo siguiente cuando se combinan. Y la combinación, bueno, resulta bastante fácil. No es muy complicada. Entonces aquí sería, agarro esto que está aquí. Y aquí sería, aquí está el campo eléctrico. Y ahí vamos a meter lo que sale allá. El campo eléctrico es negativo V entre D. V es el voltaje o diferencia potencial, pues, entre las placas del capacitor y de la distancia entre las placas, la de la distancia. Entonces, claro, aquí lo primero que se va es ese signo negativo. Entonces vamos a poner todo de un solo, aquí sería
D, aquí V, perdón, V mayúscula, que es voltaje, y ahí se va esa cosa. Entonces, ¿qué quisiera ver? Es la relación voltaje-carga, porque miren que también depende de la. Así que vamos a poner a la izquierda todo lo que son parámetros del sistema, parámetros propios del capacitor. Entonces, ponemos a la izquierda, se dejan a la izquierda todos los parámetros del capacitor, propio del capacitor. Profe, ese reemplazo solo se aplica con el lado inferior. No, no. Yo agarré el de acá, perfecto, pero vamos a suponer que yo voy a agarrar esto que está aquí. Ok, perfecto. En vez de agarrar el lado inferior, voy a agarrar el lado superior. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre, vamos a analizar eso, porque yo dije, bueno, pero ¿por qué no tomar el otro lado? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Vamos a, sin complicaciones, no se compliquen la vida. Yo sé que, ajá, si yo multiplico esto que está aquí, si yo multiplico todo esto que está aquí, multiplicado por -1, ¿qué sale? El inferior. Ah, sale de acá. Y si yo hubiera multiplicado mejor este que está aquí por -1, Sale superior. es la misma cosa. O sea, las dos fórmulas son las mismas. Solo que multiplicar por -1 no cambia nada porque sigue esa misma ecuación, solo que multiplicas por una constante. O sea, yo puedo agarrar de forma arbitraria cualquiera de las dos. Ajá, no hay ninguna diferencia entre las dos, va a salir exactamente lo mismo. Ahora aquí digo, se deja a la izquierda todos los parámetros propios del capacitor, todos los parámetros propios del capacitor. Propios del capacitor. Eso es lo que voy a hacer ahora aquí, ya en los últimos pasos. Pues aquí todos los que son parámetros propios del capacitor. Esto lo voy a hacer y lo voy a poner. Bueno, vamos a despejarlo aquí porque yo creo que ahí, aquí como que me consume mucho espacio en esta cosa. Y espacio como que no hay mucho. Despejé. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? A la izquierda voy a dejar el área, es propio de la geometría del capacitor. La distancia de separación entre las placas es algo propio del capacitor. Y epsilon también depende de que tú metas entre el medio del capacitor, porque puedes meter algo. Epsilon sucesores porque, bueno, no se ha metido nada de por medio. Me quita esto. Y del lado derecho voy a dejar lo que puede poner la batería. La batería puede poner una cantidad de carga, porque la carga sale de la batería realmente, yo lo dije. Y el voltaje lo impone también la batería. ¿Me explico? Miren que del lado izquierdo son las cosas, como las condiciones físicas o los parámetros físicos, pues, que del capacitor, porque el capacitor yo lo puedo construir con una área, despejé eso bien, sí, una distancia entre placas, y si yo metiera algo aquí por medio, que fue el segundo simulador que les di, bueno, pero en el primer simulador que les disculpen, el primero que les di, yo pudiera meter algo aquí de por medio, ¿ve? Que se llama dieléctrico, y cambia, se nota que acá está cambiando algo. Ese aislante, porque es un aislante de electricidad, cuando tú lo metes, él modifica las características físicas de acumulación de carga eléctrica, de energía acumulada del capacitor, por ejemplo. Entonces, aquí, esto que está aquí se llama capacitancia. Entonces, vamos a llamarle a C capacitancia. O sea, tiene que ver como que indirectamente es un sinónimo de la capacidad que tiene el capacitor, valga decir la redundancia. Pero sería que C sería igual a epsilon hasta el momento lo llevado sucesor, después voy a cambiar eso, por el área de cada una de las placas entre la distancia de separación entre las placas. Entonces, esto que está aquí sería lo que se llama capacitancia. La carga entre voltaje sería capacitancia. Ajá, la carga entre voltaje sería
es una forma indirecta de calcular la capacitancia de un capacitor pasivo. No sé, si es muy difícil calcular la característica física, así que por ende, vamos a poner aquí este signo que nunca lo uso, pero voy a utilizarlo ahora porque me parece muy importante decirlo. Por ende, tengo que la capacitancia de este dispositivo, o sea, la capacidad para, para acumular carga eléctrica y energía eléctrica, que depende físicamente de proporcional a la superficie de las placas, inversamente proporcional a la distancia y proporcional a la constante dieléctrica, perdón, la constante de permitividad eléctrica, al mismo tiempo es igual a la carga que acumula el capacitor entre el voltaje. Ahora uno puede decir, bueno, pero ¿qué carga? ¿La de arriba o la de abajo? No, la diferencia de carga. ¿Ok? Porque uno cuando va a ver cuánto carga acumula un capacitor, lo que se espera, uno espera que solamente se desplace a lo largo de un conductor, se desplace son electrones. Es imposible que se desplacen protones a lo largo de un cable de cobre, eso es el cable de cobre se fundiera. Solamente se desplazan los electrones, porque recuerden que los metales tienen enlace metálico, no es enlace ni iónico ni covalente, no es ningún tipo de ese tipo de enlace, es un enlace metálico, donde los átomos están unidos, hay una capa de solapamiento de electrones, lo mantienen todos unidos, y electrones libres que pueden desplazarse si te metes campo eléctrico. Así que esto que está aquí es la parte más medular de todo lo que he dicho. Esto que está aquí. Entonces, esto que está aquí, entonces de aquí puedo hacer varias cosas, que la capacitancia de un capacitor depende de la carga entera, y también puede decir que la carga que acumula por ende, ¿no? La carga que acumula un capacitor, o cuántos electrones, pues de un solo lado, porque son los que van a desplazarse, también es igual a la capacitancia del dicho capacitor y el voltaje. Entonces, las unidades son las siguientes. Esto es otra consecuencia. Unidades de medida. Ya se me acabó el tiempo, pero bueno. Unidades de medida. Podemos hacer el jueves un pequeño quiz, pero solamente parte preguntando. Pregunta, tú nomás respondes. No tienes que elegir la mejor respuesta de pregunta, que eso nunca lo había hecho, pero sería bueno porque los conceptos son importantes. La unidad de medida, por ejemplo, la carga eléctrica ya sabemos que es en Coulomb. Esa es la unidad de medida de la carga. ¿Ok? La carga eléctrica, yo creo que eso puede confundirse un poco. Carga eléctrica, Coulomb. Espérate, vamos a tener que, no sé cómo ponerlo. Bueno, vamos a poner solamente la capacitancia, porque si no, unidad de medida. La C, unidad de medida es el Faraday, que sería, se lee Faraday, se escribe Faraday. ¿Ok? Sí, porque no quiero mencionar las otras, pero no confundir, porque es un poquito tedioso decir las cosas, las unidades.